No hace mucho en las redes sociales apareció un video que según las personas era una rata que se bañaba con jabón y se tallaba todo el cuerpo para limpiarse, creando una especie de ternura con aquel animal y viralizándose tal metraje que muchas personas desconocen realmente qué es, por lo que es momento de presentarles a las pacaranas. Estos simpáticos roedores habitan en Sudamérica, en su región oeste, desde Colombia pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y una región del oeste de Brasil, habitando en laderas y valles de las selvas tropicales en las montañas de los Andes, abarcando las 3 cordilleras andinas, lugares con una altitud de 250 a 3200 metros sobre el nivel del mar. Pertenece al orden de los roedores, siendo el tercero más grande del mundo, siendo el único exponente vivo de la familia de los dinómidos, donde antes eran muy abundantes en el planeta. Este mamífero mide unos 73 a 79 centímetros de alto, con una cola de 19 centímetros con pequeños pelos que la recubren y alcanzando un peso de 10 a 18 kilogramos. Su cuerpo tiene forma de barril con un pelaje parduzco en la parte superior, con 2 franjas blancas continuas a lo largo de la espalda y algunas filas de puntos blancos en cada lado. Sus cabezas son cuadradas exponiendo ojos pequeños y orejas redondas de un tamaño menor. El labio superior es leporino, es decir, no está conectado por un frenillo como en el ser humano, donde se exponen sus 2 incisivos. En la región superior del labio cuentan con una gran cantidad de bigotes grises y largos, pelos sensoriales que le permiten determinar el tamaño de un agujero y entrar para no quedarse atorados, además de ayudarles al equilibrio. Son pantígrados, es decir, al caminar apoyan toda la planta de los pies y cada uno cuentan con 4 dígitos con garras largas y poderosas. Son roedores nocturnos, tendiendo a escalar árboles y paredes rocosas, realizándolo cuando la situación lo amerita, pasando el mayor tiempo en la tierra. Tienden a ser solitarios o a formar pequeños grupos de familias de 4 o 5 individuos, donde se comunican por medio de un complejo sistema de tamborileos ocasionados por los pies, castañeo de dientes, cantos y silbidos. Al caminar lo realizan con movimientos lentos y frecuentemente al mirar se postran sobre las patas traseras, adoptando una posición muy similar como si estuvieran sentadas. Se desconoce si realizan excavaciones o la utilización que le dan a sus garras, debido a que en cautiverio no se han observado que caben hoyos en la tierra. Se ha visto que cuando llueve tienden a limpiar su pelaje con agua, quitándose el agua de la cabeza con las manos, y de ahí que en los videos cuando se les pone a bañar adopten una conducta muy similar a la de una persona bañándose en una regadera. Con sus poderosos dientes llegan a romper troncos y a tirar árboles, como lo realizan los castores. Se alimentan de una gran variedad de frutas, hojas y tallos de plantas, siendo de los pocos roedores que cuentan con la capacidad de sujetar su alimento con las manos, donde primero sujetan su alimento con la boca, después se sientan para manipular su alimento y consumir la mejor parte al mover su comida con sus manos. Se desconoce gran parte de sus hábitos reproductivos. Se ha analizado que en temporada de reproducción realizan vocalizaciones similares a llantos para atraer una pareja sexual, para después el macho se le acerque caminando de forma bípeda durante el cortejo. Tienen una gestación de 222 a 283 días, donde la madre da a luz una camada de 1 a 2 crías por parto, pesando 900 gramos y presentando una notable actividad y curiosidad de su entorno a los pocos días de haber nacido, ignorando cuánto tiempo los amamanta la madre, cuánto tiempo viven con ella y su edad a la madurez sexual. No se ha estudiado su promedio de vida en estado silvestre y se desconocen sus depredadores, pero uno que es probable que los case es el jaguar, al habitar en las mismas regiones. En estado de cautiverio viven 9 años, donde se ha observado que tienden a ser notablemente tranquilas y pasivas. Las pacaranas están en estado de vulnerable. Esto se debe a la rareza que hay, donde sus problemas ligeros son la deforestación y algunos sectores étnicos los cazan para consumirlos, pero hasta ahorita no se ha determinado con exactitud si la tala de árboles ha significado una disminución en su población. Para su protección se tendría que estudiar mucho más su comportamiento y reproducción para crear planes en dado caso de que se encuentren en un mayor peligro, además de que mucha gente los podría buscar como mascotas, por lo que sería bueno que se les criara en cautiverio y se vendan esos especímenes para prevenir que la gente los sustraiga de su hábitat, además de determinar sus requerimientos para tenerlos como animales de compañía. Un roedor único que se volvió popular por una conducta que presentan y que la gente interpretó como una acción linda, que la mayoría desconoce y que la ciencia también presenta muchos hoyos en cuanto a su conocimiento, pero que ahora ya sabes un poco más de las pacaranas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!